Ricardo, creo que deberíamos zanjar esto antes de la boda. La habitación se quedó en silencio. Los villancicos que sonaban de fondo, de repente, parecían llegar desde muy lejos. Hasta el crepitar de la chimenea pareció desvanecerse cuando el padre de Álvaro metió la mano en el bolsillo interior de su americana azul marino y deslizó un grueso sobre blanco sobre la mesa de roble pulido. Se detuvo a pocos centímetros de mi plato. Nadie dijo nada. Mi hija Elena miró del sobre a mí, y su sonrisa se apagó. Álvaro se recostó en la silla, cruzó los brazos y esbozó esa sonrisa de confianza que solo tienen quienes creen que ya han ganado. Su madre bajó la copa de vino y me observó con curiosidad educada. Miré el sobre. Mi nombre no estaba escrito en él. Tampoco el de Elena. Solo había una palabra impresa con cuidado en la parte delantera: familia. Lo cogí despacio. El papel pesaba más de lo normal. Creo que entenderás por qué es necesario, dijo Álvaro, con voz tranquila pero con un orgullo que le llenaba la voz. No respondí. En vez de eso, abrí el sobre con calma mientras todos me observaban. Dentro había un fajo de documentos legales. Antes de que pudiera leer la primera página, el padre de Álvaro añadió en voz baja: Por favor, léelo todo. Asentí. Había pasado 38 años en el Ejército de Tierra español. Había abierto informes de misión antes del amanecer, cartas comunicando a familias pérdidas inimaginables, órdenes de ascenso, papeles de retiro. Comparado con todo aquello, abrir un sobre en la cena de Nochebuena debería haber sido sencillo. Y sin embargo, algo en las caras de aquella mesa me decía que ese papel iba a cambiar varias vidas. Pasé la primera página, y durante 2 minutos exactos, nadie habló. Me llamo Ricardo Fernández. Tengo 72 años. La mayoría de la gente que me conoce da por hecho que soy un jubilado más intentando estirar la pensión hasta fin de mes. No se lo reprocho. Mi furgoneta tiene 20 años. Mi abrigo tiene una manga remendada. Mis botas las he llevado a resolar 2 veces. Tomo café en el mismo bar todos los martes por la mañana. Corto yo mismo el césped del jardín. Nunca me ha importado mucho las apariencias. Lo curioso es que ninguna de esas suposiciones me ha molestado jamás, porque ninguna es cierta. Lo que muy poca gente sabe es que me retiré del Ejército de Tierra con el grado de general de división, tras casi 40 años de servicio. Mi pensión militar por sí sola supera los 6.000 euros al mes. Mi casa está pagada desde hace años. Tengo inversiones que mi difunta esposa y yo construimos con paciencia durante décadas. Económicamente llevo mucho tiempo desahogado, pero la comodidad nunca fue algo que sintiera necesidad de exhibir, sobre todo después de perder a mi mujer, Mercedes. Ella tenía una frase que repetía casi cada Navidad. Ricardo, me decía mientras envolvía regalos en el salón, si alguna vez quieres saber el carácter de alguien, deja que crea que no tienes nada. En su momento pensé que simplemente estaba siendo filosófica. Años después comprendí que tenía toda la razón. Elena me había suplicado que pasara la Nochebuena con la familia de Álvaro. Papá, me dijo por teléfono una semana antes, significaría mucho para él. Sonreí. Creía que solía pasar las Navidades esquiando en Vaqueira. Había cambiado de planes. ¿Por qué? Ella dudó. Quiere que las 2 familias estén juntas antes de la boda. Sonaba razonable. Acepté enseguida. No le dije que ya había notado cambios en Álvaro durante el último año. Nada dramático, nada que llamara la atención, solo pequeños detalles. Había empezado a juzgar los restaurantes por si tenían aparcacoches. Elogiaba los relojes caros más que a las personas amables. Hablaba de forma distinta a los camareros que a sus socios. Cada vez que venía a mi casa, echaba un vistazo al salón con una decepción educada, como preguntándose por qué alguien seguía teniendo muebles más viejos que sus nietos. Nunca era abiertamente cruel, solo distante, con esa arrogancia que a menudo se esconde tras buenos modales. Elena o no se daba cuenta o no quería dársela. Aquella tarde de Nochebuena me puse a propósito mi abrigo marrón más viejo. La cremallera la habían cambiado años atrás. Los codos mostraban un desgaste evidente. Mercedes solía bromear con que probablemente me enterrarían con el puesto.
Sonreí al recordarlo antes de subirme a mi vieja furgoneta. El trayecto hasta la urbanización, en las afueras de Madrid, duró unos 35 minutos. Los chalets grandes fueron sustituyendo a los barrios más modestos. Setos perfectamente recortados. Todoterrenos de lujo aparcados en las calles. Cada casa parecía sacada de una postal navideña. Los padres de Álvaro vivían al final de una calle sin salida, muy tranquila. Una casa bonita. Nada excesivo, simplemente una casa de gente a la que le había ido bien. Elena me recibió primero. Me abrazó con fuerza. ¡Qué alegría que hayas venido! Lo mismo digo. Álvaro apareció un momento después. Feliz Navidad, Ricardo. Siempre me llamaba Ricardo. Nunca, papá, nunca, don Ricardo, solo Ricardo. Nunca lo corregí. Me dio la mano. Sus ojos se desviaron un instante hacia mi abrigo. Sabes que fuera hace un frío que pela. Así es. Deberías dejar que Elena te comprara un abrigo decente. Elena se puso roja de vergüenza. A papá le gusta ese abrigo. Álvaro se rió. Bueno, todo el mundo merece una mejora de vez en cuando. Sonreí. Eso me han dicho. Dentro, la casa olía a canela, pavo asado y pino fresco. Fotos de familia cubrían las paredes. Todo parecía cálido, cómodo, normal. Su madre me saludó con educación. Su padre me dio un apretón de manos firme. A diferencia de Álvaro, sus ojos se quedaron en mi cara. No en la ropa, no en la furgoneta aparcada fuera, solo en mi cara. Ese pequeño detalle se me quedó grabado. Empezó la cena. Las conversaciones fluían con soltura. Casas en la playa, la bolsa, cruceros de lujo, bodegas de vino. Yo escuchaba mucho más de lo que hablaba. En un momento, Álvaro contó riéndose una anécdota sobre un compañero de trabajo. Le dije que si a los 65 años sigues sin un duro, seguramente has tomado malas decisiones toda tu vida. Varios rieron. Alguien asintió. Álvaro me miró. Quiero decir que la jubilación debería ser cómoda si uno planifica con tiempo. Corté otro trozo de pavo con calma. Planificar importa, dije. Ya lo creo, dijo su madre con una sonrisa comprensiva. Debe de ser difícil vivir con unos ingresos fijos hoy en día. Elena se removió incómoda en su silla. Antes de que pudiera responder, Álvaro habló por mí. Ricardo se las apaña. Se las apaña. Curiosa elección de palabras. Simplemente sonreí, porque no estaba allí para defenderme. Estaba allí para observar. Mercedes llevaba 6 años muerta, pero su lección seguía viva, deja que crean que no tienes nada. Al final llegó el postre. Después, el café. La conversación se fue apagando. Entonces el padre de Álvaro se levantó despacio, se acercó al aparador, sacó un sobre cerrado y lo deslizó sobre la mesa. Creo que deberíamos zanjar esto antes de la boda. Lo abrí. La primera página decía, capitulaciones matrimoniales. Nadie se movió. Nadie respiraba. Durante los siguientes 2 minutos, el único sonido en la sala fue el de las páginas al pasar. No firmé. No discutí. Simplemente volví a meter los papeles en el sobre y crucé las manos sobre la mesa. Nadie parecía saber qué significaba mi silencio. Álvaro parecía casi divertido. «Seguro que lo entiendes», dijo. «Hoy en día es lo normal». Su madre asintió. «Solo intentamos proteger el patrimonio familiar». La miré con educación. Creo que toda familia debería proteger lo que ha trabajado. Un gesto de alivio cruzó la cara de Álvaro. Pensó que estaba de acuerdo. Su padre, sin embargo, no se relajó en ningún momento. Seguía estudiándome como si sospechara que había algo que todos los demás en la sala habían pasado por alto. Elena se quedó mirando el café. Casi podía oírle el corazón rompiéndose. Odiaba el conflicto. Siempre lo había odiado. Verla así me recordó otra Navidad, muchos años atrás, cuando ella tenía solo 8 años. Entonces Mercedes aún vivía. Elena quería la bicicleta más nueva del barrio.
Todas sus amigas tenían bicis relucientes, de colores vivos y marchas modernas. El dinero no era el problema. Mercedes y yo podríamos habérsela comprado sin pestañear. En vez de eso, Mercedes encontró una bici de segunda mano en un rastrillo benéfico de la parroquia. Tenía arañazos en el cuadro. La cesta estaba torcida. La pintura, desgastada. Elena se desanimó al verla. Mercedes solo sonrió. Móntala una semana. Elena frunció el ceño. Pero todas las demás tienen bicis nuevas. Lo sé. ¿Por qué yo no puedo? Mercedes se agachó a su lado. Porque quiero que aprendas algo antes de que la vida te lo enseñe por las malas. Una semana después, Elena volvió a casa sonriendo. A mi mejor amiga no le importó qué bici llevaba. Mercedes le besó la frente. ¿Exacto? Luego me miró a mí. La gente que se preocupa por las apariencias suele delatarse antes incluso de que se lo preguntes. Esa lección se me quedó mucho más tiempo del que Elena probablemente imaginaba. Desde luego, se me quedó después de que Mercedes muriera. Llevaba 6 años sin ella. El cáncer no negocia. No le importa cuántas condecoraciones hayas ganado ni a cuántos soldados hayas mandado. Simplemente se lo lleva todo. El ejército me había preparado para la guerra. Nada me preparó para entrar en una casa vacía después de 50 años de matrimonio. Durante meses me encontré poniendo 2 tazas de café en la encimera antes de recordar que ella ya no estaba. Oía un chiste en la televisión y me giraba por instinto para contárselo. El silencio respondía siempre. Con el tiempo dejé de ocupar el lado vacío del armario, dejé de estirar el brazo al otro lado de la cama, dejé de esperar otra voz en la cocina, pero nunca dejé de escuchar la sabiduría de Mercedes, sobre todo en lo referente a las personas. Ella creía que el carácter se reconocía mejor cuando el dinero desaparecía de la conversación. Después de que muriera, tomé una decisión. No iba a cambiar mi forma de vivir solo porque pudiera permitírmelo. La furgoneta vieja se quedó, el abrigo viejo se quedó, el mismo barrio se quedó. Los amigos me preguntaban a menudo por qué. Mi respuesta nunca cambiaba, porque todo lo que tengo ya funciona. La mayoría se reía. Algunos no lo entendían. Nunca sentí la necesidad de explicarme más. La vida militar me había moldeado de la misma manera. Cuando salí de la Academia General Militar, uno de mis instructores dijo algo que jamás he olvidado: la estrella es prestada. A los 22 años no lo entendí del todo. A los 72 lo entiendo perfectamente. Cada ascenso, cada saludo, cada despacho, cada cargo, con el tiempo pasa a pertenecer a otro. Solo el carácter te acompaña siempre. Esa lección me mantuvo con los pies en la tierra incluso después de ponerme la última estrella. La gente suele imaginar que los generales llevan una vida glamurosa. La realidad es muy distinta: años lejos de la familia, cumpleaños perdidos, aniversarios celebrados por teléfono vía satélite, funerales a los que asistir, soldados jóvenes enterrados, decisiones que te persiguen mucho después del retiro. Las estrellas del hombro nunca me hicieron mejor que nadie. Solo me recordaban cuánta responsabilidad descansaba allí. Por eso rara vez mencionaba mi carrera después de retirarme. No necesitaba que desconocidos me agradecieran el servicio cada vez que pedía un café con churros. Prefería hablar de pesca, del tiempo, del fútbol, de los nietos. La vida se sentía más ligera así. Elena conoció a Álvaro casi 3 años después de morir Mercedes. Me llamó un sábado por la tarde. Papá. Enseguida noté algo distinto en su voz. ¿Qué pasa? He conocido a alguien. Sonreí. Creo que te va a gustar. Los padres siempre oyen esa frase con un optimismo cauteloso. Un mes después me lo trajo a casa. Álvaro llegó con una tarta de manzana casera. Eso me impresionó. Me dio la mano con firmeza, me miró a los ojos, me preguntó por mi huerto. Durante varios meses me cayó realmente bien. Trabajaba duro, había levantado un negocio inmobiliario próspero antes de cumplir los 40. Trataba bien a Elena. Se reía con facilidad. Nada parecía fuera de lo común. Entonces el éxito empezó a cambiarlo. No de golpe, poco a poco,
casi sin notarse. La primera señal llegó durante una cena en un asador cerca de casa. Una camarera mayor derramó agua junto a nuestra mesa por accidente. Se disculpó una y otra vez. Antes de que yo pudiera decirle que no pasaba nada, Álvaro soltó un suspiro exagerado. ¿Podemos conseguir a alguien un poco más rápido? Ella se quedó cortada. Cuando se fue, comenté en voz baja que parecía agobiada. Si la gente no da la talla, que no haga ese trabajo, respondió él, encogiéndose de hombros. Elena parecía incómoda. Cambié de tema. Meses después llegó otro momento. Conducíamos por mi barrio. Álvaro miró por la ventanilla. ¿Sabes, Elena? Tu padre debería vender esta casa. ¿Por qué? Podría mudarse a algo mejor. A mí me gusta mi casa, dije. Se rió. Sin ofender, Ricardo, pero este barrio tuvo su mejor momento hace 30 años. Sonreí. También yo. Él se rió con más ganas, dando por hecho que había hecho una broma. No la había hecho. Los comentarios se hicieron más frecuentes. Admiraba los relojes caros, juzgaba a la gente por el coche que conducía, hablaba de la riqueza como si midiera la disciplina. Una vez, de pie en mi garaje, se fijó en mi vieja caja de herramientas. Podrías permitirte mejor equipo si planificaras bien tus finanzas, dijo, negando con la cabeza. Elena parecía confundida. Papá siempre ha sido cuidadoso con el dinero. Álvaro sonrió. Lo sé. Solo digo que la jubilación le llega a todo el mundo tarde o temprano. Simplemente cerré la caja de herramientas. No tenía ni idea de que la cartera de inversiones que Mercedes y yo habíamos construido décadas atrás producía más ingresos de los que yo podía gastar con comodidad. Él daba cosas por sentadas. Yo se lo permitía. No porque disfrutara engañando a la gente, sino porque las suposiciones a menudo revelan más de lo que jamás lo harían las preguntas. 3 semanas antes de Nochebuena, Elena volvió a llamar. Los padres de Álvaro quieren que estemos todos juntos. Parecen buena gente. Lo son. Dudo. Solo quiero que todo salga bien. Noté la incertidumbre en su voz. ¿Te preocupa algo? No. Lo dijo demasiado rápido. Un padre lo nota. Había algo que no me estaba contando. Aún así, no insistí. En vez de eso, al colgar, entré en mi dormitorio y abrí el viejo baúl de cedro de Mercedes. Dentro había decenas de recuerdos, cartas, fotografías, adornos navideños y el viejo abrigo marrón que a Mercedes le encantaba tomarme el pelo por llevar. Lo saqué con cuidado, sonreí, y dije en voz alta aunque no hubiera nadie. Bueno, Meche, parece que vamos a averiguar en qué familia se está metiendo nuestra niña. La mañana de Nochebuena me puse ese abrigo sobre los hombros. No porque abrigara especialmente, no porque no pudiera permitirme otro, sino porque a veces el disfraz más sencillo es el que más revela sobre la gente que se sienta enfrente. Para cuando sirvieron el postre esa noche, comprendí que Mercedes había tenido razón una vez más. La verdadera prueba nunca había sido sobre el dinero. Siempre había sido sobre el respeto. Y el sobre que esperaba junto a mi taza de café era solo el principio. Doblé el documento con cuidado y volví a meterlo en el sobre. Nadie alargó ya la mano hacia el postre. La tarta de Santiago quedó intacta. El vapor seguía subiendo de las tazas de café, pero la calidez de la mesa había desaparecido. Álvaro rompió el silencio por fin. Bueno, ¿qué te parece? Su tono era amable, seguro, casi ensayado. Creo que los documentos legales merecen una lectura atenta, dije. Exacto, sonrió. Lo redactó un abogado, se nota. Su madre asintió, aprobadora. Contratamos a un abogado para que lo preparara. Se nota, dije. Protege a todos. Eso creo. Mis respuestas tranquilas parecieron reconfortarlos. Elena se relajó por primera vez en varios minutos. Solo el padre de Álvaro seguía callado. No había tocado el café. Sus ojos no se apartaban de mí, observando cada gesto como si esperara algo más. Seré sincero, dijo Álvaro. He visto demasiados matrimonios acabar mal. Yo también.
Mis padres se han dejado la vida por lo que tienen. Deberían protegerlo. Sabía que lo entenderías, sonrió de nuevo. Yo le devolví la sonrisa, porque todo lo que decía sonaba razonable sobre el papel. El problema no era el documento. El problema eran las suposiciones que se escondían debajo. Seguí leyendo. La mayor parte del acuerdo hablaba de los bienes de Álvaro, sus cuentas de inversión, su empresa, su apartamento en Sotogrande, sus planes de pensiones. Después llegué a otra página. Describía la situación económica de Elena. Patrimonio actual, mínimo. Herencia esperada, desconocida. Aportación futura, limitada. Dejé de leer un momento, no porque me sintiera ofendido, sino porque comprendí que quienquiera que hubiera redactado aquello creía que mi hija entraba en el matrimonio, prácticamente sin nada. Esa suposición no había salido de la nada. Alguien había pintado ese cuadro. Elena carraspeó. Álvaro. Él la miró. Pensaba que firmaríamos esto después de Navidad. Y lo haremos. No sabía que papá lo vería esta noche. Su madre respondió antes de que Álvaro pudiera hacerlo. Creemos que las familias no deberían tener secretos financieros. Asentí despacio. Es un punto justo. Elena me miró con gesto de disculpa. Lo siento. No tienes nada por lo que disculparte. Parecía a punto de llorar. Sabía exactamente qué temía. Pensaba que yo me sentía avergonzado. Pensaba que todos en la sala creían que yo no podía valerme por mí mismo. La verdad es que no me había sentido avergonzado ni un solo instante en toda la velada, solo intrigado. La conversación cayó en un silencio incómodo. Al final, la madre de Álvaro intentó cambiar de tema. Y bien, Ricardo, Elena nos contó que estás jubilado. Así es. ¿A qué te dedicabas antes de jubilarte? Serví en el ejército. Ah, sonrió con educación. Mi hermano estuvo en la reserva. Un servicio honorable. Asintió. ¿Cuánto tiempo estuviste? 38 años. Levantó ligeramente las cejas. Vaya carrera. ¿Lo fue? ¿Con qué grado te retiraste? Antes de que pudiera contestar, Álvaro interrumpió. Mamá, a la gente del ejército no le gusta hablar de sí misma, se rió. Ricardo es muy humilde. Simplemente sonreí. Sin saberlo, me había salvado de responder. Al otro lado de la mesa, el padre de Álvaro se dio cuenta. Lo vi en sus ojos. Había captado esa interrupción. La cena siguió, al menos en apariencia, pero seguían apareciendo pequeños comentarios, como grietas diminutas extendiéndose por un cristal. Álvaro cogió mi regalo envuelto. Este es de Ricardo, lo agitó con suavidad. Pesa poco. Así es. Dentro había una caja de recuerdos de madera hecha a mano. Había pasado casi 3 semanas construyéndola en el garaje. Nogal negro, lijado a mano, acabado con aceite natural. Ninguna fábrica podría haber hecho una igual. Elena sonrió al instante. ¿Has hecho algo tú? Sí. Lo abrió con cuidado. La sala volvió a quedarse en silencio. La veta del nogal brillaba bajo las luces navideñas. En el interior de la tapa había tallado una frase: la familia no se construye con dinero. Se construye estando presente. Elena se tapó la boca. Es precioso. Se levantó y me abrazó. Me encanta. Álvaro miró dentro. ¿Está bien? ¿Bien? Solo bien. Su madre admiró el trabajo. Su padre pasó los dedos por la madera con cuidado. ¿Lo has hecho tú mismo? Me gusta la carpintería. Le dio la vuelta a la caja. ¿Sin clavos? ¿Sin ensambles ocultos? Sí. Sonrió por primera vez en toda la noche. Mi abuelo hacía muebles exactamente así. Por un breve instante, algo genuino pasó entre nosotros. Respeto. No por el rango, no por el dinero, sencillamente porque un artesano reconocía a otro. Más tarde, Álvaro abrió el regalo de sus padres, un reloj de diseño que valía varios miles de euros. Todos lo admiraron. Me lo enseñó.
Es precioso, ¿verdad? Desde luego. Llevaba años queriendo uno. Me alegro de que lo tengas. Tú no llevas reloj. Levanté la manga izquierda. El viejo reloj militar de campaña que Mercedes me había regalado 25 años atrás descansaba en mi muñeca. Cristal rayado, números descoloridos, funcionando perfectamente todavía. Álvaro se rió suavemente. Deberías dejar que Elena te lo cambiara también. Miré el reloj. No creo que pudiera. ¿Por qué no? Todavía me recuerda a alguien. No lo entendió. Elena sí. Alargó la mano por encima de la mesa y me apretó la mía con suavidad. No hicieron falta palabras. Después de cenar pasamos al salón. Un partido de fútbol sonaba de fondo en la televisión, casi sin volumen. Las mujeres llevaban platos a la cocina. Álvaro se sirvió otra copa. Y bien, Ricardo, tienes que admitir que la jubilación puede ser estresante. A veces lo es. Mi asesor financiero dice que la mayoría de la gente subestima cuánto va a necesitar. A veces sí. Llevo un tiempo intentando convencer a Elena de que deberíamos hacernos cargo de más gastos tuyos. Elena se puso incómoda al instante. Álvaro, no hace falta. Le apreté suavemente la mano. Es todo un detalle por tu parte pensar en mí, le dije a él. No quiero que pases apuros. Le di las gracias. Porque, a pesar de todo, seguía creyendo que su preocupación era sincera. Mal encaminada, envuelta en orgullo, pero sincera. El peligro de la soberbia es que a menudo se confunde con generosidad. Mientras los demás charlaban, el padre de Álvaro salió en silencio a la terraza trasera. Unos minutos después, salí yo también. El aire frío de diciembre me recibió. Las luces navideñas se reflejaban en el jardín. Él estaba de pie mirando hacia la oscuridad. Sin darse la vuelta, dijo. ¿Fuiste oficial? Sonreí. Lo fui. Suelo notarlo. ¿Qué me delata? ¿La postura? Me reí. He intentado perderla. Nunca se va del todo. Por fin se giró hacia mí. ¿Qué grado? Ahí estaba. La pregunta que Álvaro había impedido sin querer antes. Consideré responder. En vez de eso, dije. Me retiré satisfecho. Asintió despacio. Lo entiendo. Durante varios segundos ninguno habló. Entonces me sorprendió. No creo que le hayas contado todo a mi hijo. No. Tampoco creo que le hayas contado todo a Elena. No. Se metió las manos en los bolsillos del abrigo. A veces los hijos solo ven lo que les dejamos ver. Así es. Miró de nuevo hacia el ventanal del salón. Son buenos chicos. Lo son. Pero mi hijo se ha dejado impresionar demasiado por el éxito. No dije nada. Lo he notado, su voz tenía una decepción genuina. Esperaba equivocarme esta noche. Había tristeza en sus ojos. No enfado. ¿Tristeza? Del tipo que solo un padre reconoce. En ese momento comprendí algo importante. Yo no era el único padre evaluando en silencio al hombre que estaba dentro de esa casa. Su propio padre también lo había estado observando. Y, a juzgar por su expresión, no le había gustado lo que había visto. Cuando volvimos dentro, él sobreseguía sobre la mesita, esperando. Tenía la sensación de que aún no había terminado de contar su historia. Al entrar de nuevo en el salón, todos se habían instalado en un silencio incómodo. Elena estaba sentada al borde del sofá, dando vueltas al anillo de compromiso en su dedo. Álvaro estaba de pie junto a la chimenea, intentando parecer relajado, aunque se notaba que no lo estaba. Su madre se entretenía recogiendo tazas de café vacías. Solo su padre seguía sentado, con la mirada fija en el sobre. Lo cogí de nuevo. Lo he terminado de leer, dije con calma. Álvaro sonrió. Entonces, está redactado con mucho oficio. El abogado habrá cobrado una buena factura. Cada párrafo estaba cuidadosamente elaborado, cada bien listado, cada contingencia bien pensada. Desde el punto de vista legal, no tenía ninguna queja.
Desde el punto de vista de un padre, tenía varias. Cerré la carpeta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Si Elena firma esto mañana, ¿qué exactamente estará protegiendo? Pareció sorprendido. El patrimonio de mi familia. Lo entiendo. Mi negocio. Lo entiendo. Mis inversiones. Lo entiendo. Mis planes de pensiones. Lo entiendo, sonrió con seguridad. Llevo 15 años levantando todo lo que tengo. Lo respeto. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo miré directamente. El problema no es lo que estás protegiendo. Es lo que estás dando por sentado. La sala volvió a quedarse en silencio. ¿A qué te refieres? Frunció el ceño. Golpeé suavemente con el dedo el apartado sobre la situación económica de Elena. Este documento dice que mi hija entra en este matrimonio con muy poco. Su abogado había calculado el patrimonio de Elena en menos de 70.000 euros. Casi sonreí. No porque tuviera gracia, sino porque era asombrosamente inexacto. Álvaro se encogió de hombros. Básicamente es cierto. Elena parecía confundida. Papá. Me giré hacia ella. Cariño, ¿alguna vez te he hablado de mi patrimonio? Parpadeó. No. ¿Te he enseñado alguna vez mis cuentas de inversión? No. ¿Mis testamentos y fideicomisos? No. ¿Mis ingresos de jubilación? No. Parecía avergonzada. Nunca te lo pregunté. Lo sé, sonreí con calidez. Y te lo agradecí. Álvaro se cruzó de brazos. No sé qué tiene esto que ver con el acuerdo. Tiene todo que ver. Su madre habló con suavidad. Solo intentamos evitar malentendidos en el futuro. Lo admiro. Entonces, ¿por qué me estáis objetando? No lo hago yo. Objeto a las suposiciones. Metí la mano en el interior de la americana, no para sacar la cartera, no para sacar un talonario. En su lugar, saqué una fina carpeta de cuero que llevaba conmigo desde hacía años. Siempre la llevaba encima. Dentro había contactos de emergencia, información médica, mi identificación militar, y varios documentos que Mercedes había insistido en que llevara siempre a mano. La dejé junto al sobre. Elena la miró con curiosidad. Nunca he visto eso. Nunca lo has necesitado. La abrí despacio. Lo primero que saqué fue una simple tarjeta de identificación. Mi carné de militar retirado. Lo deslicé sobre la mesita. Álvaro lo cogió primero. Su expresión no cambió al principio. Después sus ojos dejaron de moverse. Volvió a leer la línea bajo mi fotografía. Se le fue el color de la cara poco a poco. Me miró, miró la tarjeta de nuevo, la leyó una vez más. Por fin susurró. ¿General? Nadie respondió. Su madre alargó la mano hacia la tarjeta. ¿Qué es esto? Se ajustó las gafas. Después se quedó paralizada. ¡Ay! Elena se inclinó hacia adelante. Se le abrió la boca. Papá, no pudo terminar la frase. Álvaro seguía negando con la cabeza. No. Sonreí con suavidad. Sí. Su padre habló por fin. ¿Lo sospechaba? Todas las miradas se volvieron hacia él. Lo sabías. Asintió despacio. No exactamente, me miró, pero sospeché que no me lo estaba contando todo. Te pregunté con qué grado te retiraste. ¿Lo hiciste? Nunca me respondiste. No lo hice. Porque no hacía falta. Durante varios instantes, nadie habló. Entonces Elena por fin hizo la pregunta que, al parecer, nunca se había imaginado teniendo que hacer. Papá, ¿qué, eras general? General de división. 4 estrellas. Las lágrimas le llenaron los ojos al instante. ¿Por qué no me lo dijiste? Sonreí con tristeza. Nunca me lo preguntaste. Habría querido saberlo. Yo quería que me conocieras a mí. Se tapó la boca. Dios mío.
No quería tener el rango sentado en la mesa cada vez que compartíamos una comida. Asintió entre lágrimas. Yo pensaba que era simplemente un señor mayor. Y eso era exactamente lo que quería. Álvaro seguía sin hablar. Continuaba mirando el carné. Por fin logró decir. ¿Por qué ocultarías algo así? Lo miré con calma. ¿Por qué debería anunciarlo? Abrió la boca, luego volvió a cerrarla. No había respuesta. Su madre preguntó por fin. ¿Entonces has estado cobrando una pensión militar todo este tiempo? Sí. ¿Cuánto? Dudé. Su padre respondió por mí. Eso no importa. Asentí. Tienes razón. Pero, insistió Álvaro, ya desesperado, ¿cuánto? Le sostuve la mirada. Algo más de 6.000 euros al mes. Silencio. Silencio absoluto. La taza de café de su madre resbaló levemente contra el plato. Elena simplemente se quedó mirando. Álvaro parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo de los pies. Toda su imagen de mí se había derrumbado en menos de 30 segundos. Pero yo no había terminado. Volví a meter la mano en la carpeta de cuero. Saqué varios documentos doblados. Hay dos cosas más que deberíais ver. Resúmenes de fideicomisos. Nada confidencial, solo lo suficiente para explicarlo. Los redacté después de que Mercedes muriera. Elena los cogió primero. Le temblaban las manos mientras leía. ¿Qué? Levantó la vista. Papá. Asentí. La casa, bajó la mirada de nuevo. Ya está a mi nombre. Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años. Abrió mucho los ojos. Nunca me lo dijiste. No hacía falta que lo supieras entonces. Otra página. El apartamento de la playa. También es tuyo. Elena ahogó un grito. Las cuentas de inversión. También. Parecía completamente abrumada. Quería tenerlo todo arreglado mucho antes de faltar yo. La respiración de Álvaro se había vuelto notablemente más lenta, como si intentara encajar unas cifras que ya no cuadraban con la historia que se había estado contando a sí mismo. Continué. Hay fondos de estudios para cada futuro nieto. Elena volvió a echarse a llorar. Papá, hay fondos para obras benéficas, otra página, y suficientes inversiones para que, si se gestionan con responsabilidad, no tengáis que preocuparos nunca por la jubilación. Nadie se movió. La estimación del abogado, según la cual Elena apenas poseía nada, parecía de pronto absurda. No entraba al matrimonio con las manos vacías. Entraba económicamente más fuerte que nadie en aquella sala se hubiera imaginado. Miré a Álvaro. Nunca tuve intención de hablar de nada de esto. Pero en cuanto alguien pone por escrito suposiciones sobre mi hija, coloqué con suavidad el acuerdo prematrimonial encima de los documentos de los fideicomisos. Creo que el cuadro completo merece verse. Por primera vez en toda la noche, el padre de Álvaro sonrió. No por el dinero, no porque los hubiera sorprendido a todos, sino porque la verdad por fin había entrado en la sala. El sobre había hecho exactamente lo que él esperaba que hiciera. Había revelado mucho más de lo que nadie esperaba. Y, a juzgar por la cara de Álvaro, la conversación más difícil de la noche todavía no había empezado. Nadie hablaba. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque cada frase que hacía apenas unos minutos había parecido tan segura, de repente se había vuelto peligrosa. El crepitar del fuego volvió a ser el sonido más fuerte de la sala. Álvaro se dejó caer por fin en el sofá. Parecía agotado, no físicamente, sino por dentro. La seguridad que había mantenido durante toda la velada había desaparecido. Se pasó ambas manos por la cara antes de mirarme. Te debo una disculpa, su voz era apenas un susurro. No respondí de inmediato. En 38 años en el ejército había aprendido algo importante. La primera disculpa no siempre es la sincera. A veces solo es una reacción a la vergüenza. Quería saber de qué tipo era esta. ¿Por qué te disculpas? Pregunté con calma. Parpadeó. Te juzgué por...
Miró de reojo mi viejo abrigo colgado junto a la puerta. Por cómo vives, por la furgoneta, por la casa, tragó saliva. Di por hecho que si alguien parecía pobre. No pudo terminar la frase. Se la completé con suavidad. Entonces probablemente lo era. Asintió despacio. Sí. Me recosté en la silla. Es una respuesta honesta. Elena se secó las lágrimas de las mejillas en silencio. Miró a Álvaro. Llevo meses intentando decirte eso. Él cerró los ojos. Lo sé. No, negó con la cabeza. Me oías. Solo que nunca me escuchaste. Su madre habló por fin. Ricardo. La miré. Yo también te debo una disculpa. No me debes nada. Sí, parecía avergonzada. No paraba de hacerte preguntas sobre tu jubilación porque di por hecho que necesitabas ayuda. Creí que estábamos siendo amables. Creo que lo intentabas, pero se sintió como lástima. ¿Así fue? Bajó la mirada. Nunca fue mi intención. Lo sé. La verdad es que ella no había sido cruel. Simplemente había aceptado la historia que le habían contado. La persona que de verdad necesitaba examinarse a sí misma no era la que estaba sentada frente a mí. Era el que estaba sentado a su lado. Entonces el padre de Álvaro se levantó. Se acercó al árbol de Navidad y se quedó mirando las luces un buen rato antes de hablar. Creo que ha llegado el momento de que todos entendáis algo. Su voz mantenía la misma autoridad tranquila que había oído en la terraza. Le pedí a nuestro abogado que preparara ese acuerdo. Álvaro pareció sorprendido. Lo sé. No. No lo sabes, su padre se volvió. Nunca lo preparé porque pensara que Elena iba detrás de tu dinero. Todos parecían desconcertados. Lo preparé porque quería averiguar si mi hijo había empezado a creer que el dinero era lo único que merecía la pena proteger. Álvaro lo miró fijamente. Papá. Te he visto cambiar estos últimos 3 años, su padre no levantó la voz. No hacía falta. Dejaste de llamar a tu abuela cuando se fue a la residencia. Álvaro apartó la mirada. Te quejaste de la boda de tu primo porque no fue en un sitio caro. Otro silencio. Te reíste de tu compañero de universidad por conducir un coche viejo. Otro silencio más. Y esta noche, miró hacia mi viejo abrigo, has presentado a un buen hombre como si necesitara que lo rescataran. Los hombros de Álvaro se hundieron. No quería. Su padre lo interrumpió. Sé exactamente qué querías decir, había tristeza en cada palabra. Solo no creo que te des cuenta de lo que decía sobre ti. Elena me buscó la mano en silencio. Yo también lo he notado. Álvaro la miró. Nunca me lo dijiste. Sí lo hice. Cuando, la camarera, frunció el ceño, la que derramó el agua. ¿Te acuerdas? Te disculpaste conmigo porque la cena se retrasó, negó con la cabeza. Nunca te disculpaste con ella. Bajó la mirada. Elena continuó. Y cuando la furgoneta de papá se averió, te ofreciste a comprarle otra. No, Elena lo miró directamente a los ojos. Te ofreciste a elegirle una. Yo quería ayudar. Tú querías que condujera algo que no te avergonzara aparcar al lado. Nadie llevó la contraria, porque nadie podía. Durante casi un minuto, Álvaro se quedó mirando el suelo. Después se levantó. Sin decir palabra, fue hasta la puerta de entrada. Recogió mi viejo abrigo marrón. Con cuidado, casi con reverencia, lo llevó de vuelta al salón. Me da vergüenza, le temblaba la voz. Miré este abrigo, lo sostuvo con las 2 manos, y pensé que me decía quién eras tú, se rió con amargura. Nunca se me pasó por la cabeza que quizá, me miró, me estaba diciendo quién era yo. Nadie se movió. Esa frase se posó sobre la sala como nieve recién caída. Su padre asintió despacio. Llevo años esperando oírte decir algo así. Álvaro se acercó y me devolvió el abrigo. Lo siento, Ricardo. Sonreí levemente. Inténtalo otra vez. Pareció confuso. ¿Qué? Llevas casi 3 años llamándome Ricardo. Dudó.
Entonces, por primera vez, dijo en voz baja. Lo siento, papá. Elena empezó a llorar de nuevo. No lágrimas dramáticas, lágrimas de alivio, de esas que llegan después de contener la respiración demasiado tiempo. Me levanté y lo abracé. Él me abrazó con fuerza. No porque yo fuera un general retirado. No porque tuviera dinero. Porque, por primera vez, creo que me vio como el padre de la mujer a la que quería. Nada más, nada menos. Cuando por fin volvimos a sentarnos, Álvaro alcanzó el sobre. Lo abrió, sacó el acuerdo prematrimonial y miró a Elena. No quiero que firmes esto esta noche. Su madre pareció sorprendida. Pero él negó con la cabeza. No, me miró. Necesito entender algo primero. ¿Qué? Como se pasan casi 40 años convirtiéndose en uno de los oficiales más respetados del ejército, miró mi viejo reloj, y luego se vive como si nada de eso importara. Sonreí. ¿Por qué no importaba? Frunció el ceño. No lo entiendo. Importaba mientras servía, hice una pausa. Pero el día en que me retiré, miré a mi alrededor. Ya no era general, señalé hacia la caja de nogal bajo el árbol. Por eso tallé esas palabras. Volvió a leerlas, la familia no se construye con dinero. Se construye estando presente. Continué en voz baja. Un día tu negocio pertenecerá a otra persona. Asintió despacio. Un día mis condecoraciones estarán en un museo. Silencio. Un día cada euro que cualquiera de nosotros tenga pertenecerá a otro. La sala estaba completamente quieta. Entonces, ¿qué queda? Nadie respondió. Yo sí. Las personas que recuerdan cómo las tratamos. El padre de Álvaro se acercó y le puso una mano en el hombro a su hijo. No me importa con quién te cases en cuanto al dinero, lo miró directamente. Me importa que te conviertas en el hombre que merece a tu mujer. Álvaro asintió, con lágrimas cayendo por fin por su cara. Tengo mucho que arreglar. Sí, dije con suavidad. Pero reconocerlo, sonreí, es donde empieza el verdadero liderazgo. Por primera vez esa noche, la Nochebuena dejó de sentirse como un juicio. Se sintió como una familia aprendiendo a decirse la verdad. Y a veces ese es el mayor regalo que se puede encontrar bajo cualquier árbol de Navidad. Aquella Navidad terminó de forma muy distinta a como cualquiera de nosotros lo había imaginado. Nadie levantó la voz. Nadie se marchó dando un portazo. Ninguna declaración dramática rompió la noche. En cambio, la gente se abrazó un poco más de lo habitual. Las conversaciones se volvieron más suaves y cada persona que salió de aquella casa se llevó consigo algo invisible. Perspectiva. 3 días después, Álvaro me llamó. Estuve a punto de dejar que saltara el buzón de voz. No por enfado, sino porque quería que tuviera tiempo suficiente para pensar antes de que volviéramos a hablar. Cuando contesté, se quedó callado varios segundos. Hola, papá. Sonreí. Buenos días. Espero no molestarte. No lo haces. Me preguntaba si podría pasarme por tu casa. Claro. No quiero que Elena venga. Aquello me sorprendió. ¿Por qué no? Porque esta conversación es entre nosotros dos. Miré por la ventana de la cocina hacia el viejo almendro que Mercedes había plantado años atrás. Pongo el café. 1 hora después, mi vieja furgoneta estaba aparcada junto a su todoterreno reluciente. Bajó llevando 2 bolsas de papel, bocadillos de tortilla y café del bar al que iba todos los martes. Pensé que agradecerías algo de comida conocida. Así es. Nos sentamos en la mesa de mi cocina durante varios minutos. Ninguno tocó el desayuno. Por fin habló. No he dormido mucho. Me lo imaginaba. No dejo de darle vueltas a la Nochebuena. Yo tampoco. Miró alrededor de mi modesta cocina. Los armarios viejos, la mesa de madera gastada, el tarro antiguo de galletas de Mercedes todavía en la encimera. Llevo 3 años intentando entender por qué vives así. Esperé. Pensaba que era porque no tenías otra opción, negó con la cabeza. Pero ahora, miró de nuevo alrededor, creo que elegiste esta vida. Así es.
¿Por qué? Sonreí. Siéntate conmigo un momento. Asintió. Me levanté y fui al pasillo. Cuando volví, traía una fotografía descolorida. Mercedes y yo, de pie junto a nuestra primera casa. Era diminuta, apenas 100 metros cuadrados. La pintura necesitaba una mano. El porche delantero se inclinaba un poco. Parecíamos más felices de lo que dos personas tienen derecho a estar. Se la entregué. Esta casa nos costó todo lo que teníamos. La estudió con atención. Se te ve joven. Lo era. Se te ve feliz. Lo era. ¿Qué pasó? La terminamos de pagar, me reí suavemente. Y nos dimos cuenta de algo. ¿De qué? Los años más felices de nuestro matrimonio ocurrieron antes de tener mucho. Se quedó pensativo. Pasasteis décadas ganando más. Pero nunca fuimos más felices de lo que éramos justo ahí, señalé la foto. Así que después de jubilarte, dejaste de perseguir cosas. Empecé a proteger la paz. Se quedó mirando el café. Llevo persiguiendo la meta equivocada. Creo que llevas corriendo la carrera de otro. Esa frase se le quedó dentro. Lo noté. Tras otro largo silencio, metió la mano en la chaqueta. Traje algo. Me tendió otro sobre. No pude evitar sonreír. Empiezo a pensar que los sobres te persiguen. Se rió. Me lo merezco. Dentro estaba el acuerdo prematrimonial. Solo que ahora cada página tenía un gran sello diagonal, anulado. Levanté la vista. Le pedí al abogado que destruyera el original. No hacía falta. Lo sé. Quise hacerlo, dudó. Elena y yo nos hemos reunido con otro abogado. Esperé. Vamos a redactar nuevos documentos patrimoniales. Suena justo. Protegerán a los dos por igual, asentí. También incluirán otra cosa. ¿Qué? Una fundación benéfica. Me sorprendí. Para veteranos, asintió, y para familias de militares que pasan por despliegues largos. Sentí un nudo en la garganta. A Mercedes le habría encantado eso. El invierno fue dando paso poco a poco a la primavera. La boda se aplazó 4 meses. No porque nadie lo exigiera, sino porque Álvaro pidió tiempo. Quiero ganarme este matrimonio, le dijo a Elena. Ella accedió. Durante esos meses vi surgir a un hombre distinto. No de la noche a la mañana, el cambio de verdad nunca ocurre así. Ocurrió en momentos pequeños. Empezó a visitar conmigo, una vez al mes, una residencia de veteranos militares cercana. La primera visita fue incómoda. Admitió después que no sabía qué decirles a aquellos hombres. No hace falta que digas nada, le dije. Solo escucha. Así que escuchó. Escuchó historias de hombres que habían perdido a compañeros, mujeres que habían pasado cumpleaños en misión, un sargento que aún cargaba con la culpa de 20 años atrás, un sanitario militar que no podía dejar de hablar de una niña afgana a la que había atendido una vez. De vuelta a casa, Álvaro estuvo inusualmente callado. Por fin susurró. Llevo años admirando a la gente que gana dinero, miró por la ventanilla. Se me olvidó admirar a la gente que se sacrifica. También cambió en cosas más pequeñas. Empezó a llamar a su abuela todos los domingos. A la camarera que había derramado el agua meses atrás la aprendió a llamar por su nombre, Marta. Cada vez que volvíamos a ese restaurante, la saludaba antes de que ella lo saludara a él. Una tarde lo vi ayudar en silencio a un señor mayor a cargar la compra en su coche. Sin cámaras, sin redes sociales, sin público, solo amabilidad. Fue entonces cuando supe que su disculpa se había convertido en algo real. El carácter no se mide por una conversación cargada de emoción. Se mide por lo que haces cuando ya nadie te está mirando. La boda llegó por fin un sábado cálido de finales de mayo. No se celebró en un club de campo caro. Elena eligió una pequeña iglesia blanca de un pueblo que a Mercedes siempre le había encantado. Flores frescas decoraban el pasillo. Vecinos llenaban los bancos. Veteranos de mi antigua unidad se sentaban junto a socios del negocio de Álvaro. A nadie le importaba quién ganaba más.
Todos simplemente celebraban a dos personas empezando una vida juntas. Aquella mañana fui a coger el traje. Entonces sonreí. Colgado junto a él estaba mi viejo abrigo marrón. Me lo puse sobre el brazo antes de salir. No porque lo necesitara, sino porque me recordaba a Mercedes. Me recordaba a aquella Nochebuena. Y me recordaba que las apariencias nunca cuentan toda la historia. Cuando llegué, Álvaro me vio desde el otro lado del aparcamiento. Vino derecho hacia mí. Antes de decir nada, me envolvió en un abrazo. Uno de verdad. Nada formal, nada protocolario. De familia. Dio un paso atrás y sonrió. Casi se me olvida. ¿El qué? Metió la mano en el bolsillo de mi abrigo. Me reí. ¿Qué haces? Sacó mi viejo reloj militar de campaña. Lo mandé a limpiar. Miré el cristal. Los arañazos seguían ahí. Los números descoloridos, también. Solo el mecanismo había sido revisado. Sigue pareciendo viejo, dije. Sonrió. Debe seguir así. Lo miré. Gracias. Negó con la cabeza. No, se le llenaron un poco los ojos. Gracias a ti, papá. Justo antes de que empezara la ceremonia, se acercó un poco más. Respeté tu grado la noche en que supe quién eras, hizo una pausa. Pero llevo estos últimos 4 meses respetando al hombre que has elegido ser. Le puse una mano en el hombro. Ese es el único ascenso que importa ya. La gente a menudo me pregunta si aquella cena de Nochebuena cambió a nuestra familia. Están haciendo la pregunta equivocada. La cena no nos cambió. Nos reveló. Reveló el coraje de mi hija. Reveló la decepción de un padre. Reveló el orgullo de un hombre joven. Y, por suerte, también reveló su disposición a crecer. La verdadera riqueza nunca fue mi pensión, nunca fueron mis inversiones, nunca fue el patrimonio que Mercedes y yo levantamos durante toda una vida. La verdadera riqueza estaba sentada en aquella iglesia, viendo cómo 2 familias se convertían en una. No por el dinero, sino porque la verdad, por fin, había dejado espacio a la gracia.